Bueno, ¿y a qué hora es la audiencia de los señores Treviño Morales allá en Estados Unidos? Va a ser en Washington, Correcto. el Z40, Z42. ¿A qué hora es? ¿Qué se espera para hoy en ese tema? Marco Silva, buen día. Ciro, buenos días. Debe de empezar, si se atienen al calendario de audiencias en esa corte de Washington, en 20 minutos. Está programada para las 10 de la mañana, hora local. Y es una audiencia que llaman en Estados Unidos audiencia de arraigo. Es una audiencia en donde van a escuchar la acusación formal del gobierno de Estados Unidos, una acusación que pasa, pues sí, por delincuencia organizada, por tráfico de armas, que pasa por tráfico de drogas, perdón, y por la utilización de armas. Pero es una acusación que la Fiscalía, Ciro, o en la que la Fiscalía va a hacer un acento en todos estos testimonios que ha ido recabando a lo largo de los años, en donde estos testimonios de testigos, colaboradores y otros que no lo son, advierten de la hazaña y la violencia de los señores Treviño Morales. Creo que ahí es donde va a ser un énfasis la Fiscalía. Seguramente va a insistir en su solicitud al juez de que esto sea tomado como un caso complejo. Cuando hablan ellos de un caso complejo, básicamente lo que están diciendo es que la cantidad de pruebas, evidencias para acusar a estas dos personas es tal, es tanta. Por ejemplo, la nota de Ángel Hernández hoy en Milenio habla habla de miles y miles de comunicaciones, fotografías y testimonios que han construido este caso durante más de 2 décadas. Entonces son tantas las pruebas a valorar que la Fiscalía le dirá al juez, considéralo como un caso complejo, y esto no es otra cosa sino la preparación jurídica para que la Fiscalía pueda insistir en que de encontrar los culpables a estas dos personas, a Omar y a Miguel Ángel Treviño Morales, pues puedan ser sentenciadas a pena de muerte. Así que el camino comienza el día de hoy. No hay nada en el horizonte que plantee, no a este momento, Ciro, que los acusados vayan a una alternativa en donde puedan ellos negociar con la Fiscalía, como sucede con mucha frecuencia en el sistema de justicia de Estados Unidos. Pero lo que sí vamos a empezar a escuchar, sin duda, a partir del día de hoy, es lo que te cuento. O sea, todas estas testimonios de técnicas brutales que los entonces líderes del cártel de los Zetas estuvieron utilizando, pues principalmente hacia principios de la década de los años 2000. Insisto, es un caso añejo al que se le han ido sumando un montón de cosas. Hay cuestionarios, por ejemplo, que se le aplicaron a el Z43, que fue, digamos, su socio criminal en esta organización, y las preguntas eran bien concretas, Ciro. ¿A cuántas personas supo usted que mató el Z40? Y entonces hablan de 300, no, más de 500 contestaban en un interrogatorio, de tal forma que creo que ese es un acento importante que vamos a escuchar el día de hoy. Es una audiencia que A ver, no... con todo cuidado por el procedimiento, pero si nos atenemos a la lógica, si nos atenemos a lo que vimos en el juicio de Joaquín Guzmán, de alguna manera en el juicio de Genaro García Luna, son cosas distintas, van a sentenciar a los señores Treviño, los van a condenar. No veo quién los vaya a considerar inocentes. Y según la autoridad de Estados Unidos, se estaría pidiendo la pena de muerte para ellos. Como se ven las cosas hoy, Marco, no sé, tú conoces más el tema, en algunas semanas, meses, no sé si en un año, los señores Treviño van a ser condenados y la sentencia pues apuntaría hacia la pena de muerte. Los van a matar en Estados Unidos. Si uno considera, Ciro, que los testimonios son la columna de una acusación, como lo hemos visto en otros juicios, pues entonces creo que es irremediable y se ajusta a lo que estás diciendo en este momento. Porque sí hay un afán, y se nota en muchos de los documentos asociados al caso, sí hay un afán del Departamento de Justicia por estar subrayando el perfil de estos personajes. Ellos fueron detenidos hace 10, 12 años en el país, imagínate, llegan una década después
a una corte federal en Estados Unidos tiempo suficiente para ir tejiendo un collar, hilvanando cuenta tras cuenta a partir de la cantidad de testimonios y pruebas que hay. Por supuesto, grabaciones, porque se interrumpieron muchísimas comunicaciones en este caso. Y mira, por ejemplo, uno también que cita la misma nota de Milenio de Ángel Hernández, abro comillas, hablando del Z40, era una persona sin emociones, no tenía empatía, mató gente todos los días y experimentaba, era un psicópata, estaba enfermo, nos habría matado a todos, estaba por encima de todos, el más alto de los niveles. Cierro comillas. Imagínate tú este testimonio en oídos de un jurado, pues la verdad es que, ¿quién, como dice Ciro, quién va a voltear para el otro lado? Pero además si hay una asociación entre la brutalidad extrema, si es que existe la brutalidad extrema, de un grupo criminal en México, son los Zetas. ¿Cierto? Zetas son sinónimo de horror, de la peor de las violencias, y nosotros cuánto tiempo estuvimos reportando, presentamos videos, vimos videos que no podíamos difundir y no queríamos difundir de cómo amputaban a las personas que tenían, pero además las grababan. Para intimidar. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no estuvieron ahí, pero en un video que presentamos en Milenio Televisión, en el que los Zetas despedazaban a un marino al que habían capturado y cómo lo torturaban. Una de las imágenes más controvertidas que creo que se han transmitido en la televisión y que de ahí, de alguna manera, de esa imagen, surgió esta propuesta de regular la transmisión de la violencia en televisión. Y no como dicen los propagandistas del López Obrador, que fue para ponernos un freno. No, había una discusión muy fuerte, esa sí la recordarán, Marco. No, Manuel. Sí, por supuesto, Ciro. Aclárame, Ciro, es cuando el propio Genaro Debe haber García sido Luna... en el 2011. Sí, es cuando el propio Genaro García Luna te pide, por respeto a la familia, dejar de transmitir. ¿Es esa anécdota? No, García Luna había sido antes. Lo de García Luna, antes. cuando nos llamó a la redacción de... Cuando me llamó García Luna a la redacción de Milenio Televisión, fue en el 2009, si no mal recuerdo. La familia michoacana o los caballeros templarios, no recuerdo qué grupo era, masacró a 12 o a 13 y los dejó a un lado de la carretera. Entre ellos había mujeres entre ellos, y te acuerdas que apiñó los cuerpos, los dejó aventados ahí a un lado de la carretera. Nosotros transmitimos la imagen y García Luna, y lo he contado muchas veces y lo volveré a contar, me llamó de manera muy respetuosa, no como luego hablan algunas autoridades, me llamó de manera muy respetuosa para decirme si cabía la posibilidad de que dejáramos de transmitir esa imagen, porque estaba lastimando. Acuérdate que era un noticiero, era un sistema de noticias. Que repetía noticias, que repetía imágenes, que refrescaba información. Y la razón que esgrimió García Luna es que que él estaba con los familiares de los policías federales y lo estábamos lastimando. Y por supuesto tomamos la decisión de no transmitirlo. Y si nos hubieran hablado 2 gobiernos antes o 2 gobiernos después, hubiéramos hecho lo mismo. Pero bueno, regresamos al tema de los Zetas. No veo cómo, Marco. No, Ciro. No, en realidad no, porque por mira... más que abogados que contraten la vayan a poder librar los señores Treviño. No. Primero de que los condenen y luego, pues no sé si libren la sentencia de la pena de muerte. Porque mira, por ejemplo, si me atengo a una sentencia reciente, a una condena reciente, que es la del Menchito, Rubén Oseguera González, a él, por ejemplo, lo estaban acusando, incluso le estaban exigiendo el pago de 12 mil millones de dólares, porque es un cálculo que se hace a partir de lo que la Fiscalía de Estados Unidos digamos, traduce, eso fue el monto que él estuvo traficando. Entonces, digamos que ahí el castigo es, págame, ¿no?, una cantidad similar o a partir del cálculo que yo hago de lo que estuviste moviendo de droga en la frontera. Muy bien. Pero aquí seguramente la Fiscalía estará buscando ese castigo ejemplar que no se traduce en miles de millones de dólares, sino en la pena de muerte, porque los testimonios se siguen sumando. Estoy leyendo otro, por ejemplo, que hace referencia a que el Z40
le gustaban mucho los caballos pura sangre, le gustaba el tema de las parejeras y le gustaba el tema de las carreras de caballos. Y que cuando sus caballos fallaban, les pasaba por encima sus camionetas blindadas. Dime tú, Ciro, cómo un jurado, básicamente ciudadano, puede reaccionar y además un poco alejado de este contexto de violencia del narcotráfico, pues va a tomar una referencia que fue levantada por fiscales, por la DEA, por el FBI, la oficina que sea, y llevada a esa mesa en la que habrá de iniciar este proceso a partir de ya 9, 10 minutos, ¿no? Creo que es inevitable, ¿no? Atentos allá a ver si podemos ir a... Esto es Washington, ¿verdad? Washington, Así es. Ya en unos minutos, ¿no? Porque es a las 10 horas A de allá, las ¿no? 10 hora Ya, local, 8 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. ¿Y hora de Fórmula Madrid? Esa sí no me la sé, pero para eso tenemos al buen Ciro allá. Esa sí no la traigo. Esa no te la Esa se manejo. las debo. Esa no te la manejo. ¿Cómo se canta? Te las debo. 14 con 51, O casi sea, a las 50 3 de la estamos. tarde, tiempo de Fórmula Madrid, Ciro. Gracias, Ciro.